estudiantes del sexto grado de todo el Perú, nuevamente con ustedes su profesor Dante para ayudarles en esta actividad del área de matemática hoy lunes 12 de abril. La actividad que vamos a realizar el día de hoy es organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada e identificamos la moda. Tenemos como meta o propósito del día de hoy aprenderemos a procesar información recogida mediante una encuesta y organizarla en tablas de doble entradas para interpretar la información. Bien, estudiantes, les recuerdo una vez más que esta meta o propósito debemos tenerla en cuenta hasta el final de nuestra clase. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Aprenderemos a representar con gráficos de barras la información organizada en la tabla de doble entrada, de tal forma que se puedan ver con facilidad los criterios que toman en cuenta las personas encuestadas, así como el criterio que más veces se repite. Estudiantes, para iniciar nuestra actividad debemos conocer qué es una encuesta. La encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. ¿Cómo podemos nosotros elaborar nuestra encuesta? Para elaborar una encuesta se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, debemos elegir un tema. Segundo, elegir a quiénes va dirigido esta encuesta. Y tercero, debemos elaborar preguntas con alternativas, o sea, con opciones, ¿no? Bien, chicos, ahora que ya sabemos qué es una encuesta, vamos a leer el problema que nos plantea aquí. Tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril del 2021, elegiremos a las autoridades de nuestro país, que nos representará durante los siguientes 5 años. Dado la trascendencia de esta decisión, es importante que sepamos a quién elegir. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él cada año, en su familia y comunidad, escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? Al respecto, Juan desea saber qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto. A continuación les presento una tabla de la encuesta que ha realizado Juan a su comunidad. Aquí tenemos los criterios que ha utilizado: el aspecto físico del candidato o la candidata, la facilidad de expresión, es decir, cómo se expresa el candidato o candidata, también la presentación de sus propuestas y la trayectoria política. Estos criterios Juan ha utilizado en esta encuesta y ha obtenido que en el aspecto físico 4 hombres y 5 mujeres deciden su voto porque el candidato o la candidata tiene un bonito aspecto físico, que llegan a ser un total de 9 personas en total. Luego, existen datos de 4 hombres y 7 mujeres que toman decisiones al saber la facilidad de expresión que tiene tal o cual candidato o candidata. Entonces, en estos datos tenemos 11 personas en total. También tenemos personas o familias que leen la presentación de las propuestas de los candidatos o candidatas. Entre ellos tenemos 8 hombres y 7 mujeres, haciendo un total de 15 personas. De igual forma, hay familias que investigan la trayectoria política de tal o cual candidato o candidata. Entre ellos tenemos 8 varones, 5 mujeres, haciendo un total de 13 personas. Esta encuesta realizada nos arroja que se ha encuestado a 24 varones y 24 mujeres, haciendo un total de 48 personas. A continuación, vamos a observar el gráfico de barras elaborado por Juan y los pasos que siguió. Aquí tenemos el gráfico de barras que ha elaborado Juan, pero ¿cómo ha llegado a la conclusión de este gráfico de barras? Vamos a observar que primero, en la parte superior de una hoja cuadriculada, o sea, en su cuaderno de matemática, escribió el título: Criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Primero ha puesto el título. Luego, trazó 2 rectas, un eje vertical y un eje horizontal. Aquí estamos observando el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal, o sea, se refiere a este eje horizontal, ha colocado los criterios de aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de propuestas y trayectoria política. En el eje vertical, o sea, en este eje vertical, escribió números del 1 al 15. Y para terminar, ¿qué es lo que ha realizado Juan? A partir de los datos de la tabla de doble entrada, dibujó barras para presentar la información proporcionada por el total de las personas encuestadas, o sea, hombres y mujeres. A partir de esta tabla, de estos datos, ha realizado los dibujos. En el aspecto físico tenemos 9 personas que toman decisiones gracias a este criterio y
ha realizado una barra ubicándolo hasta el número 9. Asimismo, tenemos facilidad de expresión, donde hay 11 personas que han elegido este criterio para decidir su voto y han dibujado un gráfico o una barra hasta el número 11. Y así sucesivamente cada uno de los criterios. Chicos, debemos recordar que la moda es el dato de mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite. En esta tabla, nosotros tenemos aquí un dato que llega a ser la moda. ¿Cuál sería, estudiantes? ¿El 9, el 11, el 15 o el 13? Bien, hemos dicho que la moda es el dato de mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato de mayor frecuencia? El número 15. Muy bien, hay muchas personas, entre varones y mujeres, que más repiten que la presentación de las propuestas de los candidatos y candidatas les sirve para tomar una decisión con respecto a la elección de su candidato o candidata. Entonces, estudiantes, aquí estamos observando a la moda. Vamos a continuar y ahora vamos a escribir interpretaciones a partir del gráfico de barras, tomando los ejemplos. ¿Qué es lo que ha hecho Juan? A partir de lo mostrado en el gráfico de barras y tomando en cuenta el dato que más veces se repite, Juan realizó las siguientes interpretaciones. Para decidir su voto, 13 de 48 personas encuestadas toman en cuenta la trayectoria política de los candidatos y candidatas. Nos dice 13 que toman como antecedente la trayectoria política de tal o cual candidato. Ahora, el número de las personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión supera en 2 a la cantidad de personas que consideran el aspecto físico. Como hemos observado en la anterior tabla, en el aspecto físico, solamente hay 9 personas que toman como criterio el aspecto físico de tal o cual candidato. Por ello nos dice 9 más 2 son 11. ¿Ve? Estamos observando en esta tabla. A continuación, la tercera interpretación que nos hizo Juan. Nos dice el dato que más veces se repite, o sea, la moda, está relacionado por parte de los votos y las candidatas. Se refiere al criterio de presentación de propuestas. ¿Cuántas personas tenemos aquí? 15 personas. Ahora, chicos, chicas, ustedes van a interpretar de acuerdo a su propia experiencia, así como lo hizo Juan. Recuerda, a un familiar vas a tener que explicar los procedimientos que has seguido para elaborar tu gráfico de barras y para la determinación de la moda. Chicos, vamos a escribir algunas sugerencias y recomendaciones. Sugerencias elaboradas por Juan. Antes de decidir por quién votar, primero se debe revisar, conocer y comprender las propuestas de cada candidata o candidato. De ese modo, se tomará una decisión responsable. Segunda sugerencia que realiza Juan en esta actividad, nos dice que debemos decidir por quién votar y debe ser un acto de responsabilidad. Por lo tanto, se debe realizar teniendo conocimiento de la trayectoria política de cada candidata o candidato, así como de la presentación de sus propuestas. Estas son las sugerencias o recomendaciones que nos hace Juan. Por lo tanto, estudiantes del quinto y sexto grado, ustedes también van a sugerir y van a recomendar, al igual que hizo Juan, con respecto a la actividad del día de hoy. Vamos a continuar y ahora vamos a responder a las preguntas de reflexión. ¿Para qué nos sirve el gráfico de barras? A ver, estudiantes, vamos a hacer, en esta oportunidad voy a volver a hacer la vez de un estudiante y yo puedo decir que para conocer, analizar y comparar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión y comparación y análisis. Para esto nos serviría el gráfico de barras. ¿Para qué se determina la moda? La moda se determina para conocer el dato de mayor frecuencia, así que si quieres calcularlo, solo debes fijarte del dato que más se repite entre todos. Siguiente pregunta. ¿En qué situación de la vida diaria podríamos aplicar lo aprendido? Lo aprendido lo podemos aplicar cuando necesitamos administrar nuestros recursos económicos de ingreso y egreso en la casa, cuánto y qué productos de primera necesidad compramos a la semana, también para conocer datos relacionados a la cantidad de personas que se contagiaron de la COVID-19 y así otras situaciones de la vida que podríamos aplicar el gráfico de barras. Al tomar decisiones, ¿en qué nos ayuda a realizar las interpretaciones? Estudiantes, nos ayuda a explicar o declarar el sentido de algo. Por ello, al tomar una decisión, debemos interpretar las ventajas y desventajas de nuestras decisiones. Bien, estudiantes de quinto y sexto grado, ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy, a cómo usar nuestro gráfico de barras, cómo lo podemos elaborar y también interpretar y al mismo tiempo realizar nuestras sugerencias. Por ello, yo les estoy dejando una tabla de doble entrada con los datos que ustedes necesitan
solamente van a completar el total de los niños y el total de las niñas. Luego ustedes van a elaborar un gráfico de barras por frecuencia establecida en la tabla. Van a realizar aquí su gráfico de barras. Ya saben que tienen que considerar primero, ¿qué cosa? El título. Luego, los ejes verticales y los ejes horizontales. Luego van a poner en la parte horizontal los criterios. En este caso son los deportes que estoy mencionando aquí: el básquet, el bádminton, la natación, el balonmano, el fútbol. ¿Y cuál es el dato mayor, el número más grande que estamos observando aquí? Es el número 16. Por lo tanto, entonces yo voy a enumerar desde el 0, luego seguido del 1, el 2, el 3, el 4 y sucesivamente hasta llegar hasta el número 16. Y luego voy a proceder a realizar mi barra según correspondan los datos y ubicar la moda. No se olviden ubicar la moda, que es muy importante, ¿ya? De igual forma, voy a dejarles para que ustedes realicen 3 interpretaciones a partir de los gráficos de barras y deben considerar la moda. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en nuestro gráfico anterior de la actividad, ustedes han observado que la moda es, digamos, 16, entonces deben considerar esa moda para que puedan realizar sus interpretaciones. Luego, les voy a dejar otra actividad. Observen la tabla de doble entrada. Tenemos aquí los criterios y los datos. Datos de varones y datos de mujeres. De igual forma, van a realizar ustedes su gráfico de barras y luego van a realizar 3 interpretaciones a partir de los gráficos de la barra que acaban de hacerlo, también considerando la moda. Finalmente, chicos, vamos a evaluarlos. ¿Organizaste la información en tablas de doble entrada a partir de los resultados de una encuesta? Si lo has hecho, marcas, y si no lo has hecho, marcas debajo de la palabra no. Luego, ¿explicaste los procedimientos seguidos para elaborar la tabla de doble entrada, así como para la determinación de la moda? Si lo has hecho, marcarás sí, o en caso contrario, marcarás no. ¿Interpretaste información sobre los pasos a seguir para tomar decisiones y aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana? Si lo has hecho, marcarás sí, o en caso contrario, marcarás no. Por último, estudiantes, no se olviden tomar una fotografía a la actividad que les van a pedir seguramente su maestra o su maestro como evidencia. Luego lo envían a su grupo de WhatsApp y esa evidencia lo van a guardar en su portafolio, ya que su docente o su tutor o tutora, cuando regresen a las aulas, les va a revisar el portafolio. Bien, chicos, de esta manera su profesor Dante se despide hasta la siguiente clase. Nos estamos viendo. Chao, chao.